16, 27. Y el mensaje, bueno, yo digo, bueno, Señor, ¿qué tú quieres decir? Y yo, mi corazón, están preparados para mi venida. Y yo, bueno, Señor, ayúdanos, que nosotros estemos preparados para que tú vengas, pues nosotros irnos contigo. Y ese es el mensaje que yo traigo, que si estamos preparados para irnos cuando Él venga, ¿verdad? Y es Mateo 16, 27, dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, nadie quiere morir, ¿verdad? Nadie de nosotros quiere morir, ¿verdad? O sea, como algunos de ustedes quieren morir ahorita, ¿verdad? Que nadie. Y por eso, bueno, pero la palabra de Dios es clara, dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero y seremos levantados juntamente con ellos nosotros. Y la palabra de Dios dice que aunque estemos muertos, viviremos. Si nos morimos en Cristo, aunque estemos muertos nosotros, viviremos, porque resucitaremos un día, porque Dios así lo dejó escrito en su palabra, y la palabra de Dios es real, la palabra de Dios no miente, si ya está escrito se va a cumplir, porque la palabra de Dios dice que esa palabra se tiene que cumplir, y el cielo y la tierra pasarán, dice la Biblia, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Y yo voy a hacer una pequeña oración para que Dios nos hable. Amado Dios, te doy gracias porque tú me has permitido en este lugar estar aquí hablando de tu verdad, tu palabra, Señor. Tú sabes que yo estoy aquí dispuesto que tú me uses, Señor, porque yo entiendo en Dios, Señor. Yo no puedo nada. Quien lo hace eres tú, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice que no nos preocupemos por lo que debemos de hablar, porque tú sabes lo que vas a decir por medio de uno, Señor. Y yo me pongo en tus manos, Señor. Tú úsame, aquí estoy, Señor. Aquí está tu Hijo dispuesto a hablar la verdad de tu palabra, Señor. Y yo quiero que tú me hables, que toques mi corazón, Señor, porque no solo es para mis hermanos, también es para mí, Señor. Y yo acepto, Señor, lo que tú digas. Y yo estoy con mi corazón abierto, con mi mente, Señor, para esperar lo que tú vas a decir a cada uno de nosotros, y que nosotros lo vayamos de este lugar, Señor, lleno de la presencia de Dios, lleno de ese perdón, y que nosotros estemos, Señor, esperando la venida tuya, Señor, ese día, que nosotros miremos, Señor, al Hijo del Hombre venir, porque tu palabra dice, así como me vieron ir, así también conmigo venir, a traer a la iglesia que está santificada, que ha lavado sus ropas para irse ese día cuando las trompetas suenen. Úsame, Señor, y yo me pongo en tus manos, y que sea el Espíritu Santo quien nos hable hoy en este lugar, Señor. Amén. Bueno, voy a empezar a leer, pues no voy a entrar mucho porque tenemos otro compromiso a las 7 y luego pues vamos a orar, a terminar, y unos 15 minutos, 20 minutos, lo que Dios quiera, ¿verdad? Y dice, cuando llegue el día, los garrotes ya no nos ayudarán las espaldas, jamás nos descapitarán, no las espadas, no necesitaremos cerraduras en nuestras cabezas, en nuestras cosas, no nos reclinarán en las cárceles. Cuando llegue ese día, las ratas evitarán comer nuestra grano, los pollinos no se comerán nuestra ropa, el óxido no correará nuestro metal, los agos no destruirán nuestros árboles, hongos no destruirán nuestros árboles cuando llegue ese día. Bueno, antes de todo estoy viendo, pero no está en la Biblia. Este es un libro que estamos estudiando, porque aquí, bueno, es conforme a la Biblia, pero no está en la Biblia, ¿verdad? Dice, los mosquitos picarán solo a los pecadores, ningún vivo se atreverá a acercarse a nosotros. Bueno, aquí dice, un mosquito picará a los pecadores. Bueno, dice la palabra de Dios que ya en la tribulación,
un ángel abre el pozo del abismo, dice la palabra de Dios que salen demonios como langosta y con la cola picarán a los hombres, que los hombres clamarán por la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Y aquí dice mosquito, pero por eso la Biblia hay que saber, ¿verdad?, interpretarla también. Y yo digo, bueno, yo cuando estaba leyendo, ¿qué digo? Bueno, yo la comparo con eso, ¿verdad? Cuando el ángel abre el pozo del abismo, salen demonios. Y dice que con la cola pican a todos los hombres, claman por la muerte y la muerte huirá de ellos. Y voy a seguir leyendo, dice, en esta era del reino, los creyentes ya son juzgados. Nuestro Padre podará la vid y quitará los pámpanos que no llevan fruto. Juan 15:2 dice, él disciplina a todos sus hijos. Hebreos 12:7. Esta es una forma benigna del juicio. Los creyentes de Corinto fueron juzgados severamente, algunos con enfermedades, otros con muerte. Como dio a entender Pablo, Dios puede juzgar el cuerpo ahora para que en el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pedro nos anima diciendo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque el tiempo de que el juicio comience por la casa, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, igual será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Está en 1 Pedro 4:16-17. En realidad, el juicio ha comenzado en la iglesia, pero no terminará en esta era. Hay todavía un juicio futuro para todos los cristianos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo digo que, bueno, yo la otra vez que tuve unas cortes por el juez, estaba la hermana pastora, y yo estaba sentado, que el juez me llamara, y yo le decía, hermana, mire, porque él estaba como sentado, así vamos a estar ante Dios en aquel día, dando cuenta de todo lo malo y lo bueno. Ahí vamos a decir hasta por una palabra ociosa que sale de nosotros, vamos a dar cuenta. Y aquí, como es claro, como dijo Pedro, que vamos a dar cuenta, sea bueno o sea malo, nosotros vamos a dar cuenta ese día. Y yo me sentía así, digo, bueno, si el juez dice que me va a dejar en la cárcel, pues, ¿qué voy a hacer? Y si el juez dice que me va a dejar libre, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, porque él tiene la autoridad y él, pues, hace lo que él decide. Así es Dios también en aquel día. Allí nosotros no vamos a ir, Señor, perdóname, yo no me hablaron de Dios. La palabra de Dios dice, bueno, hay muchas señales que cuando Él venga, dice la palabra de Dios, que hay una señal que se va a cumplir, que dice, y el Evangelio será predicado en todo el mundo, y allí vendrá Dios, cuando todos nosotros escuchemos el Evangelio. Dios no está esperando que una persona se convierta para venir, porque la Biblia no dice que Dios, bueno, la Biblia dice que Dios quiere que todos nosotros nos arrepentamos, que todos nos vamos al arrepentimiento, pero Dios no está esperando que alguien se arrepienta, porque Dios es Dios con nosotros y Dios es Dios sin nosotros sin Él somos nada. Y yo estaba enfrente del juez y yo me sentía con miedo, digo, a ver qué es lo que va a decir él. Y a veces eso a nosotros nos lleva, bueno, si usted es un hijo fiel a Dios, yo creo, ¿verdad? Yo no le puedo decir nada porque yo no estaba ahí, pero yo creo que si nosotros hacemos las cosas correctas delante de los ojos de Dios, en el día del juicio que nosotros estemos dando cuenta, yo creo que nosotros no vamos a tener miedo, nosotros vamos a estar alegres y nosotros vamos a estar ya listos para decir lo que nosotros hicimos en esta tierra. Y yo sé que nosotros a veces no nos esforzamos por el trabajo y nosotros no tenemos tiempo para dedicárselo a Dios, y hay que pedirle a Dios que Él nos ayude, ¿verdad? Porque nosotros debemos trabajar para el reino y nosotros dar buenas cuentas en aquel día que Él nos pida cuentas a nosotros. Yo decía a la hermana otra vez que a veces
estar aquí no es porque yo sea más grande que ustedes o que yo algo más para Dios. Todos valemos lo mismo para Dios. Amén. Todos. Yo porque yo estudie no es que Dios me ama más o quiere lo mejor para mí. No, Dios quiere lo mejor para todos. La salvación está para todos. Aleluya. Y porque yo esté aquí no es que yo sea más grande que ustedes o que Dios me ame más a mí. No, Dios los ama a todos por igual. Y yo mientras leía esto, yo otra vez le dije al hermano, porque Pedro dice que todos daremos cuenta. Y a veces un pastor, creo yo, ¿verdad? Un pastor está en este lugar predicando. Creo que el pastor va a dar cuenta de la iglesia. Cada quien va a dar sus cuentas, yo voy a dar mis cuentas y voy a decir lo que yo hice. Pero si yo soy pastor, yo voy a tener que dar cuenta de la congregación. Si un alma se pierde, Dios me va a reclamar alma. ¿Por qué no le predicaste la verdad? ¿Por qué no le hablaste la verdad a esa alma? Y nosotros tenemos que también, ¿verdad?, ser guiados por el Espíritu Santo a hablar lo que Él quiere que nosotros hablemos. Y yo mientras estudiaba hoy, Señor, pero yo tenía un mensaje de amor. ¿Por qué lo diste de eso? Y porque yo sentía, yo llorando, orando también y llorando, porque a veces nosotros de esto no nos habla de la venida del Señor. Hay mucha gente que está olvidada, que está confiada que Dios no viene ahorita y que Dios no da tiempo. Yo he hablado con hermanos y le ha dicho no quiere Dios, que viene, que aquí esto. No, Dios no va a dar tiempo, nosotros no sabemos el día ni la hora cuando Él venga. Nosotros debemos estar preparados para que cuando ese día venga nosotros irnos con Él. Y yo mientras oraba digo yo, Señor, pero ¿por qué? Y a veces estos mensajes no se escuchan de la venida del Señor. Recordar es como el mensaje también del pecado. Hay cosas que hay que recordarse a los hermanos, el pecado, que hay que dejar lo malo, hacer lo bueno, como dice la palabra de Dios, que retengamos lo bueno y que desechemos lo malo. Y voy a seguir leyendo, dice, debemos edificar sobre el fundamento de Jesucristo con la doctrina y motivos apropiados, pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cuál sea el fuego. Bueno, yo no estoy muy, me acuerdo que leí eso, que nuestras obras serán pasadas por el fuego, ¿verdad? Yo no estudié eso hoy, pero todo lo que nosotros hacemos, por eso digo, ¿verdad?, que nosotros, en aquel día nosotros tenemos que dar buenas cuentas. Nosotros, como si lo llamamos hijos de Dios, si nosotros venimos aquí, no perdamos el tiempo a venir aquí a este lugar, a perder el tiempo, no, dediquémonos a Dios, seamos fieles a Dios. Yo sé quién soy y hay veces muchas críticas a mí, se levantan falsos y vive Dios en mí, que a veces yo me siento triste por lo que dicen, pero después yo me pongo a orar y yo, bueno, Señor, gracias porque habla de mí. Y yo estaba hablando con el hermano ahora, un hermano, y yo le decía, mire, alégrese cuando hablan de usted, cuando le levanten falso. Y bueno, hasta eso es bíblico, cuando los fariseos y todos los religiosos allá inventaban cosas, y hasta el propio Jesús cuando lo estaban castigando, que le decía que habían escuchado blasfemas con todo lo de Moisés, y a veces nosotros también hablaron de Jesús, le levantaron falsos a Jesús. ¿Por qué no lo van a levantar contra nosotros, verdad? Pero a veces nosotros sabemos cómo andamos con Dios, y nosotros tenemos que dedicar ese tiempo a Dios y esforzarnos por hacer el fiel, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser santificados ese día y nosotros nos vayamos con Él en su reino, ¿verdad? Y dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cuál sea el fuego, recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego está en 1 Corintios 3, 10 a 15. También ya ha comenzado el juicio de Dios sobre los pecadores. Aún ahora los pecadores están separados de Dios, como el
leprosos no se limita a juntarse. Y yo pregunto aquí, ¿cuántos se sienten pecadores aquí? Creo que todos, supuestamente, ¿verdad?, estamos en las cosas de Dios. Nosotros, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya venimos cargando la naturaleza pecaminosa, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y nosotros, el dijo el rey David, he aquí, en maldad he sido formado, en pecado me confió mi madre. Y desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nosotros le venimos cargando la naturaleza pecaminosa. Como dice en Romanos, que por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos una promesa y sabemos de que Dios es un Dios lleno de amor y Dios murió en la cruz para dar salvación a nosotros. Y nosotros aquí no estamos perdiendo el tiempo, nosotros aquí estamos aprovechando el tiempo, como dice, ¿verdad?, que aprovechemos el tiempo bien, ¿verdad? Y que nosotros, porque los días son malos y nosotros aquí estamos porque queremos ser salvos, estamos los que estamos y somos los que somos. Y le doy gracias a Dios por todos los que estamos aquí en este lugar y sabemos de que nos ha dado las fuerzas, como dice la palabra de Dios, que ningún gorrión cae al suelo si Dios no lo permite. Estamos aquí porque el Señor lo permitió y hay que darle gracias a Dios por eso, por tener misericordia de Él, de nosotros. Y no es porque nosotros hemos escogido esto, sino que Él nos escogió a nosotros, ¿verdad?, de que nosotros aceptemos el llamado de Él, ¿verdad? Y dice, con otras personas, así también el pecador se impide acercarse a nuestro Creador. La maldición del pecado es un juicio que excluye a una persona de la comunión con el Padre. Yo voy a decir algo, ¿verdad? Cuando un pecador, yo estaba hablando con una persona ayer, usted es pecador, usted no anda en las cosas de Dios, pero si usted le hace una oración a Dios que la cambie, le hace una oración a Dios que lo cambie, Dios va a escuchar la oración. Y yo no lo digo esto porque yo no lo olvido, yo lo viví y yo por eso lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque hay muchos que ya saben mi encuentro con Dios. Antes yo fumaba muchos cigarros, no se contaban los cigarros que yo me fumaba. Y yo una vez yo dije al Señor, mira Señor, yo quiero buscarte porque, como dice la palabra de Dios, instruir niños en su camino. Cuando sea grande no se apartará de ella. Yo le doy gracias a mi madre, que mi madre me instruyó, me llevaba a la escuela dominical, a las clases dominicales, ella nos enseñó a todos. Por eso nosotros desde pequeños nosotros nos hemos criado con el temor de Dios. Y yo cantaba chiquitito y me recuerdo todo lo que nosotros hacíamos para Dios. Y yo crecí en una familia cristiana, le doy gracias a Dios por eso. Y que hay veces que, ¿verdad?, cuando una familia, me imagino yo, ¿verdad?, que va a otra religión, los hijos también, porque lo que hace el padre lo hace el hijo también. Y yo le doy gracias a Dios por haber nacido en una iglesia cristiana, ¿verdad? Y yo mientras oraba a Dios ese día, yo me recuerdo biencito que yo iba a prender un cigarro, y yo así, con algo mismo, yo, bueno, pero si yo le estoy pidiendo a Dios que Dios quite este vicio de cigarro, ¿por qué yo no voy a poner de mi parte? Yo voy a poner de mi parte. Y yo me acuerdo que yo ya me prendí el cigarro y me dio enojó y voy a acostarme, pero yo voy a poner de mi parte. Y en la mañanita yo me levanto y yo, como toda costumbre, yo prendí un cigarro. Pero yo esa mañana yo no dije así, yo dije, bueno, voy a prender un cigarro a ver si Dios ya obró en mi vida. Y yo cuando voy a prender el cigarro, todo el día pasé vomitando y después no deseaba ver el cigarro. Y entonces yo no había aceptado a Dios, allí en ese entonces no había aceptado a Dios. Yo por eso digo que si un pecador le hace una oración a Dios, dependiendo de lo que le pide, ¿verdad?, yo digo que Dios lo escucha, conocer, que Él lo ayude a buscar sus caminos, que Él lo ayude a reconocer y que Él abra la puerta de su corazón. A veces es difícil porque cuando está en las manos del diablo, es difícil que el diablo lo suelte, ¿verdad? Y yo sé que a lo mejor alguien está orando por mí porque las oraciones son poderosas. Mi madre, que siempre, ¿verdad?, que todas las madres yo creo que oran por sus hijos. Yo creo que mi madre orando por mí y Dios tuvo misericordia de mí y le doy gracias a ellos por todo, ¿verdad? Y dice, los pecadores que son juzgados ya recibirán la paga del pecado. El alcohol carcome el hígado, la inmoralidad produce enfermedades de transmisión sexual
que llevan a la muerte, el mal uso del dinero de Dios, impide recibir sus bendiciones. Las muchas del pecado en el alma provocan sentimientos de culpabilidad. La ausencia de Dios produce vacío, soledad en la vida de una persona. Los pecadores ya sufren algunas consecuencias de su pecado. Bueno, hay que orar por los pecadores, y yo antier me que orar, y no hay, todas las oraciones son poderosas, todas las oraciones Dios las escucha, pero la oración, aunque a uno le quebranta el corazón, es orar por las almas. Yo antier estaba que orar y a pedir misericordia a Dios por las almas, y yo lloraba, y esas oraciones son las que quebrantan el corazón de Dios y de uno también, porque esas son oraciones que son poderosas, orar por los enemigos. Yo la otra vez también hubo una persona que me ofendió y yo me quedé quedito, me quedé callado, no dije nada, y yo digo, bueno Señor, yo tengo que soportar todo, y yo me vine para la casa a orar. A los 3 días yo estoy así y la persona me toca por la espalda, hermano, y yo me quedé así, ¿estás enojado? No, hermano, no estoy enojado, yo quiero pedirle perdón por lo que le dije. Sí, hermano, no se preocupe, pero yo sabía que yo estaba orando por eso, pero si yo hubiera respondido a esa persona, las cosas hubieran sido más grandes. Pero uno tiene que orar y orar por las almas también, ¿verdad? Porque esas son las oraciones que la verdad quebrantan el corazón de Dios y hacen llorar a Dios, ¿verdad? Como lo que estaba diciendo ahorita, que un predicador dice que él estaba en un cuarto orando y caían las lágrimas, y él escuchó que entró alguien a su cuarto y dijo, ¿sabes quién está contigo? Y él, no, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y dice que Dios ponía su mano para coger las lágrimas de él cuando él estaba orando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ministrar el corazón de Dios, que Dios porque Dios tiene sentimientos como uno, como yo lo estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Que a Dios, ¿verdad? Llora cuando nosotros lloramos, Dios llora con nosotros, y nosotros tenemos que ser así como hijos de Dios, ¿verdad? Ser obedientes a la palabra de Dios también, ¿verdad? Y esto es difícil, lo que ya voy a llegar, ¿verdad? Y yo sé que todos hemos sido lavados, hemos sido santificados los que estamos aquí, ¿verdad? Yo creo que todos hemos reconocido al Señor, ¿verdad? Como nuestro Salvador Jesucristo, y estamos aquí porque Él nos escogió a nosotros. Pero, ¿verdad? Yo voy a hablar lo que Dios quiere que hable, ¿verdad? Porque Él puso este mensaje y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Cuando a mí me han hecho preguntas a veces, ¿cómo es un niño? Bueno, Dios nos compara que nosotros seamos como un niño, porque de los niños es el reino de los cielos. Dios nos compara como un niño, que seamos como un niño, el corazón de un niño. Y a veces usted puede decir, no, los niños son de Dios, sí, los niños son de Dios. Pero ¿hasta qué edad un niño puede ser salvo? Porque la palabra de Dios es muy clara, dice que habrá grandes y pequeños en aquel día. Y entonces la palabra de Dios lo dice. Creo que un niño, ¿verdad?, que ya tiene conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo. Yo sé, la hermana ahorita cuida a un niño. Yo digo, si a él le dice, lo sube a algo y dice, tírate, yo creo que él se avienta porque él no sabe nada. Pero si ya ponemos a Jason o a otro que sepa y él le diga, aviéntate, yo sé que no va a aventar porque él sabe que es malo. Ella tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? No importa los años del niño, ¿verdad? Sabemos de que. Pero bueno, eso va de los padres también. Si los padres le dan buen ejemplo. Aquí estamos todos, ¿verdad? Somos cristianos y yo tengo un hijo y yo se lo pongo en las manos de Dios. Y yo le digo, mira Señor, yo sé que yo voy a dar cuenta de mi hijo y yo quiero que mi hijo también sea salvo. Yo te lo pongo en tus manos, lo reclamo para ti. Y yo sé que yo le voy a enseñar tus caminos, le voy a enseñar lo que se debe de hacer. Y porque nosotros como padres, ¿verdad? O como ustedes madres, dar cuenta de hermano. Pues yo digo que van a dar cuenta por sus hijos, porque si una madre se va con su hijo, creo, para abajo, para el infierno, yo creo que su hijo va a empezar a acusarla. ¿Por qué no me llevaste a la iglesia? ¿Por qué no me dijiste que había un Dios? ¿Por qué no me hablaste de Dios? Creo que allí va a ser, ¿verdad?, ese día. Por eso nosotros debemos destruir a nuestros hijos. Y yo por eso digo, ¿verdad? Mire,
yo estoy aquí porque mi madre me llevó a la iglesia, todos estamos aquí porque hay unos que Dios tuvo misericordia y grande, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de misericordia, pero habemos muchos que nosotros desde pequeñitos nos han llevado a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, y doy gracias a Dios por eso. Y dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en ellos, había en él, y la muerte, el Hades, según su obra. Voy a empezar a leer. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, 12 al 13. Y créanme, hermano, uno se siente, yo no estaba frente de Dios, ¿verdad? Pero yo les estaba repitiendo ahorita, yo estaba con la hermana la otra vez en la corte, y yo miraba, yo me sentía presionado, y yo de aquí no salgo, lo que él diga, de ahora de aquí no salgo, si él dice que me quedo aquí, me quedo. Y yo me sentía con mi corazón que así me hacía, y yo le dije a mi hermana, así no, yo me recordé de ese día, del juicio, que nosotros estamos dando cuenta del trono de Dios. Yo digo yo, porque allí va a haber de todo, allí vamos a ver, dice la palabra de Dios, que de todo color y de todas las naciones vamos a estar ahí, y allí no vamos a tener tiempo de pedirle perdón a Dios o que aceptarlo, no, hoy es el momento de que nosotros nos acerquemos a Dios, como yo dije una vez, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos el privilegio de que nosotros fallamos y Dios nos perdona, porque Dios no es como los hombres. A veces el hombre juzga, el hombre lo acusa, el hombre lo señala, pero cuando nosotros fallamos, Dios no lo señala a nosotros. Dios está con los brazos abiertos y escuchando nuestras oraciones, y Él dice, hijito, yo te perdono. No es como el hombre, ¿verdad? Que el hombre no perdona, el hombre empieza a juzgar y a criticar, ¿verdad? Dios no es así. Y Dios es un Dios lleno de amor, y nosotros debemos de invitarlo a Dios, o como dijo el apóstol Pablo, si no queremos invitar a Dios, pues invitemos al apóstol Pablo, como dijo él, ¿verdad? En una canción. Pero hay que invitar a Dios, ¿verdad? Y ser como Dios es, y seguirlo a Él, ¿verdad? Y dice, por los Apocalipsis 20, 12 estaba eso, ¿verdad? Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y a veces yo me pongo a orar. Los mentirosos. Amén. Hay cristianos que dicen que los mentirosos son de Dios. Bueno, el diablo es mentiroso, ¿verdad? El diablo es el padre de la mentira, dice la palabra de Dios. Amén. Y todos los mentirosos, yo creo que, bueno. ¿Tienen su parte? ¿A dónde? ¿Perdón? ¿Dónde tienen su parte? Bueno, yo estoy ahorita en ¿Y a dónde tienen su parte esta gente? Apocalipsis 21. Pero que a dónde tienen su parte. Yo escuchaba ahora. En el lago de fuego. Sí, perdón, no lo escuchaba bien. Sí, bueno, Dios lo que más aborrece es el orgullo y la mentira. Porque el diablo cuando estaba en el cielo, él es arrogante, orgulloso, ¿verdad? Engañó a muchos ángeles, decirle que iba a ser como Dios. Y cuando también el diablo engañó a Eva en el Edén, fue una mentira lo que él dijo. El diablo, la Biblia lo dice, que es el padre de la mentira. Dios aborrece la mentira. Y yo creo que todos nosotros hemos mentido en alguna ocasión, pero Dios los perdona. Él los perdona de lo que nosotros hacemos. Lo único que Dios no nos perdona es que nosotros blasfememos con el Espíritu Santo. Dios todo nos perdona. Pero, como dice el hermano, todos los pecadores, yo
tendrán su parte en el lago de fuego. Los orgullosos, yo la otra vez, vive Dios que no miente, estaba durmiendo y en un sueño yo fui con Dios en el viernes y créeme, yo me sentía alegre en ese lugar, yo miraba, íbamos caminando por un pasillo, pero había fuego por todos lados y yo miré a una hermana que yo la conozco, que es de mi lugar y yo la miraba, Señor, porque ella está en ese lugar y yo la miraba llorando y ella me miraba llorando y yo le decía, Señor, ¿por qué ella está en ese lugar? Y él me dijo, por orgullosa. Y yo digo, bueno, Señor, el orgullo también es malo. Sí, es malo el orgullo. Todo lo que está escrito en la Biblia, yo creo que todo lo que está en la Biblia, nosotros no ocupamos más ni menos. Todo está perfecto como Dios lo dejó y la palabra de Dios es clara. Y no hay que añadirle más ni quitarle más. La palabra de Dios es clara. Y a veces uno hay que orar por eso. Yo a veces, porque yo así soy, a veces quiero decir algo y a veces siento que voy a mentir. Bueno, yo siento una represión. Bueno, no tengo que mentir, porque Dios aborrece la mentira. Y si no miento, mejor evito no mentir, mejor hablar con la verdad, ser sincero con esa persona, no ser hipócrita, no tener dos caras, ¿verdad? Mejor hablar la verdad aunque duela y decir la verdad aunque duela, como estamos aquí. Aquí alguien que se pare tiene que predicar la verdad, aunque duela la verdad, pero si a mí me dicen la verdad, yo acepto la verdad. Pero ustedes saben que estamos aquí por agradar a Dios, no por agradar al hombre. Estamos aquí obedeciendo a Dios, no obedeciendo a ningún hombre, ¿verdad? Estamos aquí porque Dios nos ha llamado a que nosotros prediquemos de su palabra y que nosotros la pongamos en práctica también, ¿verdad? Porque yo, como me decía el hermano, no hay que predicar lo que uno vive, yo lo sé, y yo entiendo eso, ¿verdad? Que no hay que predicar lo que vive, porque yo le decía a él, mire, si yo predico algo que yo no lo vivo, mis palabras no tienen ese poder o que van a santificar algo, no, hasta yo mismo, mis palabras van a ser en vano, mis palabras son como vacías, que no traen nada, ni a mí ni a esa persona. Yo sé quién soy, yo tengo una comunión con Dios, yo sé cómo yo le sirvo a Dios y así soy. Creo que Dios nos ha llamado para que nosotros seamos hijos de Él, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, herederos del reino de los cielos. Y dice, bueno, voy a volver a leer, ¿verdad? Para que no haya malentendido, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, y los homicidas, los fornicarios, y los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, creo que la Biblia es clara, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 18, 21:8. En Lucas 16 dice, Jesús refirió una parábola que ilustra al juicio futuro que aguarda a los pecadores. Las llamas atormentaban al rico en el Hades. Este clamaba por una gota de agua y rogaba que alguien fuera a advertirles a sus 5 hermanos sobre el tormento futuro del juicio de los que están fuera del reino de Dios. Ya ha comenzado, pero todavía no ha terminado. Nosotros hay que orar por la familia y hablarle a Dios, a ellos de Dios y nosotros estamos aquí. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos que, es como que cuando usted le echa sal a una comida que está preparando, ¿verdad? Usted la sal le da sabor. Nosotros estamos aquí para, como decir, darle sabor al mundo. Estamos aquí porque Dios nos tiene en este lugar. Si no, ya Dios lo hubiera llevado. Yo me reconcilio hoy y Dios hoy me lleva. No, estamos aquí para dar frutos, para que nosotros podamos dar frutos y sacar provecho del talento que Dios nos ha dado a nosotros. Y es difícil. La otra vez, un hermano que también viene aquí, yo estoy así, le regaló una Biblia a una persona y yo alegre, yo alegre porque yo miré que regalaba una Biblia y yo me fui corriendo ahí, ¿quién está regalando Biblia? Y por ahí estaba Dios, que es el hermano Carlitos, y yo, y ya él se fue, y ahí yo miré que alguien tiró una Biblia y yo corrí, la recogí, y digo yo, ay Dios mío, no saben lo que hace, y lo que desprecia, y mi corazón se partía, que ustedes no tienen una idea, mis ojos, y yo decía, cómo desprecian la palabra de Dios, cómo la rechazan. Y yo preguntaba a Dios, Señor, ¿será que no conocen de ti? Y yo sé que todos conocemos de Dios, nadie es ignorante. Y
como yo dije ahorita anteriormente, que cuando la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo, en todas las naciones, el Evangelio de Dios vendrá, ¿verdad?, a recoger a los santos. Y yo le preguntaba a Dios, ¿será que no he escuchado de tu palabra? Y de ahí yo le pregunté, ¿usted cree en Dios? No, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Y yo digo, ay Señor, yo no sé, yo no sabía qué hacer. Y porque él habla inglés, yo si habla español, pero yo es diferente. Y yo decía, Señor, de misericordia, porque a veces el diablo tiene cegada la mente de esas personas, los ojos, y nosotros hay que orar por esas personas, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia por esas personas, de que el diablo las tiene vendadas sus ojos, como hay muchos, ¿verdad?, que el diablo los tiene con los ojos vendados. Nosotros hay que orar por esas personas. Y como digo, esas son las oraciones poderosas que quebrantan el corazón de Dios. Y cuando usted está orando, usted siente la presencia de Dios, porque Dios quiere que nosotros oremos por esas personas. Y nosotros a veces hay oraciones, hay cosas que Dios ora por nosotros. Dios ora por nosotros, como Dios le dijo a Pedro, ¿verdad?, que Satanás había pedido para zarandearlo, pero él había rogado al Padre para que su pueblo menguara. A veces Dios ora por nosotros tenemos que orar por los amigos, orar por los que no se han convertido, porque para eso estamos aquí en este lugar, ¿verdad?, para que nosotros llevemos la palabra de Dios donde nunca ha sido escuchada, ¿verdad?, y que haya esa luz, como dice la alabanza, para que Dios encienda esa luz en nosotros, para que nosotros podamos llevar esa palabra a los que la necesitan, ¿verdad?, y ser luz en medio de las tinieblas. Y yo me pongo en sus manos de Dios y que Él haga lo que quiera con mi vida. Yo a veces me pongo a orar, mira Señor, yo siento tu presencia. Y yo pregunto aquí, ¿cuántos sienten la salvación? ¿Cuántos creen que son salvos? Aleluya. La salvación no la hemos visto, pero la sentimos. Yo siento la salvación, yo siento cuando estoy orando, yo siento cuando soy salvo, yo siento que soy salvo. Mira Señor, si yo quiero volver para atrás, mejor llévame Señor. A mí no me importa, consola a mi familia y darle fuerza, pero yo no quiero perderme, así de que si yo te quiero fallar, pues llévame mejor Señor, haz lo que tú quieras, pero yo no quiero perderme. Porque a veces uno hay que ser sincero, como dijo el apóstol Pablo, tengo deseos de morir, a lo cual es más mejor que estar aquí en esta tierra, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno anda en las cosas de Dios y uno muere, pues uno muere, es la palabra de Dios, aunque estemos muertos, viviremos, porque resucitaremos un día. Pero yo sé que los planes de Dios no es eso. Si nosotros disponemos de nuestros corazones, de nuestra vida a servirle a Dios, Dios se los va a usar para que nosotros llevemos el Evangelio a esas personas, porque nosotros tenemos que dar fruto, nosotros tenemos que dar buenas cuentas en aquel día. Porque si yo me reconcilio hoy, un ejemplo, y Dios me lleva, yo ¿qué cuenta voy a dar? Yo tengo que dar cuenta de lo que yo hice con el talento que Dios me ha dado, con el don que Dios me ha dado, porque todos daremos cuenta en aquel lugar. Como yo estaba diciendo, la pastora Dios le va a pedir cuenta de la iglesia, que si predicó la verdad o no predicó la verdad, o dejó o toleró el pecado, porque el pecado hay que sacarlo a la luz, como es la palabra de Dios. Todo lo que hacemos en la oscuridad sale a la luz, yo soy consciente de eso, y yo sé que todo lo que hacemos allá sale a la luz, porque la palabra de Dios lo dice. Y uno hay que estar aquí en este lugar y hablar la verdad, porque Dios es un Dios de verdad, ¿verdad? O sea, no de mentira. La palabra de Dios dice que en los últimos días se levantarán falsos profetas y tantas cosas, pero que no se cumpla por medio de uno. Hay que buscar de Dios y hablar la verdad y ser guiados por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por Él y buscar más de su presencia, ¿verdad? Él dice, en parte Satanás ya ha sido juzgado, pero no será juzgado por todas sus rebeliones hasta que el reino llegue en su totalidad. No obstante, así como el rey de Tiro fue humillado, Ezequiel 28:11, así también Beelzebú será juzgado por todo lo que ha hecho. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo enterró y puso
un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y como yo digo, ¿verdad?, que a veces el diablo tiene cegada la mente de muchos amigos y a veces cristianos, porque no somos algo porque vengamos a la iglesia. A veces, como dice la palabra de Dios, Cristiano no. hay cristianos. No, cristiano no lo tiene sellado. Oiga, lo que tiene cegado es lo que no son cristianos. No, dice la palabra de Dios cuando Dios mandó a los discípulos y cuando Dios mandó a predicar y venían los discípulos alegres, porque dice, Señor, los demonios se sujetan a tu nombre. Dios les dijo, alegrados, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero, ¿qué le dirá el Dios? No los conozco, hacedores de maldad. Eso no era el cristiano. Sí, no eran cristianos, pero se llaman ser cristianos. Por el control. No, por eso digo, se llaman ser cristianos. Se llaman ser cristianos. Se llaman, sí, pero no son. O sea, por eso es lo que yo digo. El cristiano verdadero, claro, que va a dar buenas cuentas y va a estar en el cielo. Pero como yo digo, el diablo también dice que se presenta como ángel de luz. El diablo puede subirse aquí a predicar. Puede usar a una persona que no puede hablar de Dios, pero se presenta como ángel de luz. El diablo no se le va a aparecer a usted con cacho como lo figuran o como lo pintan, ¿verdad? No, el diablo se puede aparecer de cualquier forma, hasta de un predicador. Hasta en los días apostólicos habían falsos profetas. Cuando usted puede leer Apocalipsis a las iglesias, cuando la iglesia, creo que la iglesia de Éfeso, no estoy muy seguro si encontraba falsos profetas, no digamos ahora. Cómo estamos en este mundo lleno de maldad y a veces nosotros tenemos que marcar la diferencia, ¿verdad? Y nosotros serle fiel a Dios, porque en aquel día va a ser muy difícil, ¿verdad? Ahorita tenemos nosotros el tiempo de que nosotros nos rindamos ante Él, busquemos más cada día y le pidamos a Dios que los santifique y los llene de su presencia cada día más, ¿verdad? Y que nosotros podamos ser el ejemplo para muchos, porque a veces nosotros hacemos cosas malas y hay muchos que no vienen por culpa de nosotros, porque lo primero que dice, yo para ser popular de tal, mejor no voy a la iglesia, y nosotros tenemos que marcar la diferencia, y nosotros tenemos que dar el ejemplo, y ser humildes, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que los humildes Dios los ensalza, ¿verdad? Y los pecadores, ¿verdad? Ustedes saben, y nosotros tenemos que ser humildes de corazón y ser, ¿verdad?, esas personas que nosotros les hablemos de Dios, no perder el tiempo, como dice la palabra de Dios, que no perdamos el tiempo. Ya son malos, hay que aprovecharlos y a veces nosotros no dedicamos el tiempo a Dios, nosotros le robamos a Dios el tiempo. A veces Dios quiere más de nosotros, pero nosotros no podemos. Y yo he sentido esta repulsión, yo soy muy sincero, yo he sentido eso. Pero mira, Señor, ten misericordia. Yo estaba orando a Dios y les pido que ustedes también oren por mí y yo también por ustedes. Hay que orar unos por los otros para que todos nosotros hay que estar unidos. Como yo le dije a mi hermana, ¿verdad? No hay que aprender del diablo. El diablo no tiene nada bueno y yo voy a decir algo, pero los entendidos me entenderán, ¿verdad? Yo le dije, hay una lesión del diablo que nosotros podemos agarrar, que dice que el diablo del reino, o sea, los demonios no se dividen, ellos siempre están unidos, nosotros también debemos de estar unidos. Debemos de estar unidos. A veces nosotros como iglesia estamos divididos, unos para allá peleándolos, hablando mal de una mental y mira que esto y esto. No, nosotros debemos de estar unidos, orando por esas personas. Como yo le decía a la hermana ahora que estábamos hablando, mire, uno hay que guardar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo, como dice la palabra de Dios. Cuando a usted le vengan a hablar de una persona, decirme, reprenda a esa persona, no permita que vengan a ensuciar su corazón, cosas que no le edifican a uno. Uno hay que guardar las cosas buenas, guardar las cosas malas. Y uno, pues, yo siempre decía, yo oro por todo sabiduría, entendimiento, discernimiento. A veces cuando alguien me está contando algo a mí, yo ya sé por dónde viene, entonces digo yo, esto es así. Porque uno, ¿verdad?, uno hay que pedir a Dios, porque la palabra de Dios dice que el que pide recibe y el que busca halla. Y cuando todo lo que pedimos a Dios, nosotros lo recibimos. Si lo pedimos con fe y creyendo, ¿verdad?, Dios nos ayuda y nos da lo que nosotros pedimos. Hay que saberle pedir a Dios también, porque a veces nosotros estamos aquí en este país bendecido, Dios, que nosotros estamos aquí, muchos quisieran estar en este país y
pero sabe Dios, conoce nuestros corazones, porque miren, nosotros estamos aquí, tenemos la posibilidad de, como dicen, ¿verdad?, ganar para sobrevivir, y nosotros no lo corrompemos, porque el dinero no nos va a hacer daño a nosotros para que le sirvamos a Dios. Bueno, Señor, mira, yo, el dinero a mí no me importa, no me importa la salvación, pero hay mucha gente que no sabe administrar el dinero, como yo estaba leyendo anteriormente atrás, que el dinero, también el mal uso del dinero, lo separa de Dios, y nosotros estamos aquí, no nos hace daño eso, ¿verdad? No tenemos dinero, pero yo creo que estamos aquí y tenemos la fe y la esperanza que vamos a ser salvos. Y el dinero no salva a nadie, y si la salvación se comprara, pues ¿cuánto no daríamos nosotros por comprar la salvación? Pero la salvación hay que buscarla y es regalada. La salvación es gratis, la salvación no es vendida, no, la salvación es gratis, Dios la tiene gratis. Solo de que nosotros le sirvamos a Él de corazón, le obedezcamos y nosotros seamos fieles a Él, y que nosotros esperemos el día que Él venga, ¿verdad?, fiel a Él, buscándolo, ganando almas para Él, hablando de su palabra. Y nosotros ese día, nosotros seremos arrebatados, como dice la palabra de Dios, juntamente con los muertos ese día. Y yo sé que nosotros no lo vamos a cortar de este mundo lleno de maldad, sufrimiento. En aquel día, cuando estemos en el reino de los cielos, ya no habrá sufrimiento, porque dice las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Allá en el cielo, todas son hechas nuevas. Y Dios enjuagará las lágrimas que salen de nuestros ojos, dice, ya no habrá llanto, nadie va a llorar. Nadie va a hablar más de la fulanidad o que van a levantarle falso, no. Todos vamos a dedicarlo a alabar a Dios. Por eso nosotros estamos aquí alabando a Dios. Nosotros debemos de alabar a Dios, porque aquí estamos como una práctica. Si nosotros aquí cantamos, hay que cantarle de todo corazón a Dios, porque ahí en el cielo vamos a ir a cantar. Y yo creo que si usted no canta aquí, en el cielo, ¿qué va a cantar? Entonces debemos de cantar aquí, cantar ahí en el cielo también, ¿verdad? Y nosotros, aunque no tengamos un talento, aunque nosotros no podamos cantar, nosotros lo hacemos para Dios, nosotros no lo hacemos para ningún hermano. Como dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros somos pobres de eso, que no tenemos un talento para cantar, pero nosotros cantamos para Dios. Hay muchos que Dios les ha dado un talento para cantar, gran voz para cantar, y ellos no cantan, no sacan ese talento. Yo sé, y me recuerdo de muchos hermanos que Dios los ha llamado a cantar y ellos están por el mundo haciendo las cosas que no son. Pero yo sé que en aquel día Dios les va a pedir cuenta de ese don que Dios les ha dado y darán cuenta por eso. Y nosotros, pues hay que dar cuenta de lo que nosotros sienten. Cada quien siente su llamado, usted siente su llamado que Dios tiene para usted, yo siento mi llamado. Y yo sé el llamado que yo tengo, y yo sé que yo tengo que buscarlo. Yo sé que está puesto en mí, pero yo tengo que esforzarme para yo sacar adelante ese don, ese talento que Dios me ha dado, porque esto es conforme a Dios, ¿verdad? O sea, yo tengo ese don y yo sé que voy a dar cuenta en aquel día, porque la palabra de Dios dice que los dones son irrevocables, que si yo tengo ese don y voy para el mundo, ahí voy a tener ese don, que Dios me ha dado, pero en aquel día voy a dar cuenta de ese don, porque si Dios me da un don y yo voy para el mundo, allí voy a tener ese don que Dios me dio, porque los dones de Dios, dice la palabra de Dios, son irrevocables, que Dios no los quita. Lo que Dios da, Dios no lo quita, ahí lo tengo, pero yo aquel día voy a dar cuenta de ese don que Dios me dio, ¿verdad? Y nosotros todos tenemos un don que Dios nos ha dado, cada quien sabe el don que tiene, y usted va a dar cuenta de eso, porque como decíamos allá, desde que nosotros nos reconciliamos el primer día, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, nosotros tenemos que hablar de Dios, hablar de la palabra de Dios, y ya no somos, como dice la palabra de Dios, que cuando nosotros venimos a Él, ya no vivimos nosotros, no que Él vive en nosotros hay que dejarlos guiar por Él, y Dios no va a querer estar sentado en una silla, o estar mudo, o no hablar, ¿verdad? No, Dios es un Dios que habla, ¿verdad? Es un Dios que escucha y es un Dios que hace también, y nosotros tenemos que dejarlo guiar por el Espíritu Santo y hacer lo que a Él le agrada y buscar más de Dios, ¿verdad? Cada día, cada momento, para que en ese día que suene la trompeta nosotros podamos levantar ese día con Él, ¿verdad? Y nosotros estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Sé que no va a ser nada fácil. Yo hace 10 años busqué a Dios, pero yo no me congregaba. Yo me acuerdo que yo ponía los mensajes en el teléfono. Yo buscaba una iglesia en un estado que estaba, no la hallaba. Yo preguntaba por una iglesia, nadie me daba razón. Y una vez me puse muy alegre yo, porque
estaba ahí en una casa y dice, espérate, porque vamos a ir a algo de Dios. Y yo, alegrísimo, digo, hoy sí voy a escuchar tu palabra, hoy sí yo voy a conversar de tu palabra. Y de ahí yo, llegaron unos hermanos con corbata, camisa blanca, y yo digo, wow, esto es lo que yo quería. Y yo digo, ¿qué son ustedes testigos de Jehová? Y yo me quedé, pero yo digo, bueno, yo voy a escuchar lo que ellos dicen. Y yo me quedé sorprendido porque ellos hablan bien de Dios, yo me quedé admirado. Yo no dije nada, porque bueno, yo que tenía esa hambre de escuchar la palabra de Dios, que escuchar a una persona, porque tenía 4 o 5 años que yo nunca hablaba con una persona de Dios así. Yo digo, pero ¿qué? Uno se siente bien hablar, conversar con una persona de Dios, hablar de las maravillas de Dios. Por eso yo digo que cuando hay muchas personas que dicen, yo no sé orar, yo no puedo orar. Orar es como quien dice, yo estoy platicando con un hermano, conversando con el hermano, así es con Dios también. Yo a Dios le cuento todos mis problemas, a Dios le cuento lo que estoy pasando, a Dios le hablo de mi familia, a Dios le hablo de mis problemas, de todo. Si usted habla así como habla con su amigo, así puede hablar también con Dios en una oración. Eso es hablar con Dios, orar con Dios, caminar con Dios. Y para los que hay una gente que dice, yo no puedo orar, pero orar es como comparar a Dios con un amigo, porque Dios es nuestro amigo, Él es un mejor amigo. Yo eso le digo a muchas personas, yo no tengo amigos aquí, el único amigo es Dios. Claro, yo tengo que llevarme bien con todos, yo me llevo bien con todos, como hijo de Dios, y vive Dios que yo no tengo rencor con nadie, yo los amo a todos, y a mí el que me hace daño, yo oro por esa persona. A mí hay personas que en la cara me dicen cosas, y yo me quedo querido, yo no digo nada, yo digo, bueno, Señor, yo voy a orar por eso, y yo me duele mi corazón, porque como ser humano nosotros nos sentimos dolidos y nos duele, pero uno hay que soportar eso como hijos de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque no soy yo, sino que Dios, porque si Dios eso pone en mí, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por eso cuando usted lo ofenda, cuando usted le diga cosas, usted no diga nada, déjeselo a Dios. Mía es la venganza, dice Dios. No hay que desearle mal, ya no hay que maldecir a nadie, estamos en la dispensación de la gracia, ya el tiempo de la ley ya pasó, ya estamos en la dispensación de la gracia y nosotros tenemos que vivir en amor, llevarlos bien, hermanos, que van a tener enemigos, porque como dice aquí, Satanás es el comandante, el jefe, el reino, del reino de las tinieblas, el gran enemigo del Dios de los cielos. Bueno, si es el amigo de Dios, también es amigo de nosotros, porque nosotros somos amigos de Dios. Él es nuestro enemigo. Nosotros no tenemos que tener problemas con un hermano, porque él no es nuestro enemigo es Satanás, el diablo, porque si nosotros somos hijos de Dios y el diablo es enemigo de Dios, pues es enemigo de nosotros también, porque nuestro Dios es nuestro Padre y Él es nuestro enemigo, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que estar en pleitos con nadie, y nosotros tenemos que estar en amor, en paz, ¿verdad? Y a veces vienen momentos difíciles, pero lo más importante es orar y orar, y yo sé que yo lo digo por mí. Yo otra vez estaba con una persona, porque el chisme corre rápido, y yo miraba a una persona allá, y yo miraba conversando bien, y yo digo, a ver, ¿qué están diciendo de mí? Allá vino una persona a decirme un montón de cosas que yo digo, wow, yo te doy gracias, Señor, porque yo sentí alegría, más bien, en vez de enojarme, yo sentí una alegría, un gozo, y yo digo, bueno, gracias, Señor, que tú pones eso en mí, muchas gracias, Señor. Y yo, muchas cosas malas que cualquier amigo creo que se metería a poner, pero yo digo, yo más bien me sentí alegre y me siento alegre. Cuando hablan de mí, yo me siento muy alegre. Hay cosas que a uno lo ponen a uno triste y a uno lo ponen a uno que no puede más, pero cuando uno anda con Dios, ¿verdad? Uno, como dice, Dios tiene su paz, como dice la palabra de Dios, que Dios da una paz diferente a la del mundo. Y mi paz os dejo, mi paz os doy, dice la palabra de Dios, no como el mundo la da, porque en el mundo hay una paz diferente. En el mundo no hay una paz como la que tenemos en Dios. No es que en Dios no pasamos problemas, en Dios pasamos problemas, dificultades, angustia, persecución, todo. Y nosotros cuando hablamos con una persona de las cosas de Dios, hay que evitar decirle, mira, va a tener paz, o ya no lo van a perseguir, o si una persona está enferma y nosotros le hablamos de Dios, a veces nos decimos, mire, Dios, claro que Dios puede sanarlo, Dios no quita un dolor de cabeza, Dios quita la cabeza y pone una nueva. Para Dios no hay nada imposible. Dios resucita muertos. Hay textos bíblicos de Lázaro, de la hija de
de Lázaro, la hija de Jairo. Dios puede hacer ¿qué es lo que no puede hacer Dios? Para Dios nada es imposible, todo es posible para Dios. Y yo por eso digo, ¿verdad?, que nosotros hay que vivir la palabra, marcar una diferencia, ¿verdad? Y bueno, yo creo que yo hasta aquí voy a predicar porque no sé la hermana lo que va a hacer, y yo les pido que sigamos adelante en los caminos de Dios y los esforcemos cada día y los amemos unos a los otros y orar unos por los otros, y que nosotros esperemos la venida del Señor, y que nosotros, ¿verdad?, estemos preparados, y que nosotros los santifiquemos y lavemos nuestras ropas para que en el sonar de la trompeta nosotros nos levantemos, ¿verdad?, con el Señor en el aire, y nosotros podamos reinar con Él allá en el cielo, ¿verdad? Y nosotros no conocer la muerte, ¿verdad?, como es la palabra de Dios. Muchos de aquí no quieren morir. Yo no quiero morir, yo quiero que Dios me levante así como estoy, ¿verdad? Pero si muero, ¿verdad?, somos de la muerte, y ¿qué vamos a hacer? Esto nosotros, ¿verdad? Así lo decidimos, ¿verdad?, desde Adán y Eva, por el pecado, por causa del pecado, y así tenemos que ser. Y si algún día nos toca la muerte, pues tenemos que arreglar, porque somos de la muerte, ¿verdad? Nadie es eterno. Ya cuando Dios venga y lo santifique, ya no tendremos este cuerpo, pues seremos santificados, seremos como un cuerpo como Cristo, ¿verdad? Y así seremos nosotros. Y yo le dejo este mensaje, y le voy a dar la oportunidad a la hermana pastora. Yo no sé lo que va a hacer, ¿verdad?, pero le doy gracias a Dios por el privilegio y por haberme permitido estar en este lugar, y que el Señor les bendiga de una manera.